Esta semana se conoció que Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, emitió una orden el 20 de enero que obliga a los oficiales y soldados a ver solo películas y videos sobre Hugo Chávez y rendir honores al libertador Simón Bolívar. Estas actividades deben realizarse dentro de los cuarteles con el fin de ideologizar y adoctrinar a la Fuerza Armada Nacional. El texto indica que los comandantes de unidades y jefes de dependencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deberán concentrar a todo el personal militar y civil para asistir a estas actividades y a finalizar las mismas, iniciar el debate sobre los conceptos presentados para profundizarlos y consolidarlos. Con este tipo de apología al socialismo se estarían violando los artículos 328 y 330 de la Constitución, pues en la Carta Magna dice que los militares tienen derecho al sufragio, pero sin militancia política y no pueden precisamente participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político. Quiero saludar en Caracas, Venezuela, a Pedro Pedrosa, militar retirado y consultor político. Pedro, una buena tarde, bienvenido al programa. Hola Carlos Eduardo, gracias por la invitación y saludos a toda la teleaudiencia en Estados Unidos y América Latina. Un placer, Pedro. Seguimos viendo la violación de la Carta Magna de la Constitución Bolivariana de Venezuela por parte de estos oficiales de alto rango de la Fuerza Armada venezolana que están plegados, por supuesto, a la ideología del partido de gobierno, impartiendo este tipo de órdenes. ¿Cómo está el ambiente, Pedro, si tienes alguna información al interior de los cuarteles cuando se presentan este tipo de situaciones? Bueno, la Fuerza Armada Venezolana es una de las instituciones tal vez de las más golpeadas en todo este proceso revolucionario, todo este proceso de destrucción institucional, económica que ha atravesado el país los últimos 17 años. La verdad es que la Fuerza Armada de hoy no es ni lo que el gobierno cree, o sea, ni lo que el gobierno desea, ni lo que la oposición cree. Sí, o sea, Vladimir Padrino, quien tiene una facilidad asombrosa para saltar de héroe a villano, a los días de las elecciones parlamentarias, se rumoraba de que Padrino había presionado a Diosdado y tal, y al otro día, bueno, mire, así como dicen allá en Colombia, mire con el chorro de baba con el que no sale. Entonces, la Fuerza Armada, la verdad, es que ni es chavista, como piensa la oposición, ni como desea el gobierno. La Fuerza Armada simplemente es una institución que, sin entrar en detalles, que podemos hacerlo a lo largo de la entrevista, sobre lo abyecto que han sido no solo estos militares, sino los que estaban desde Sierra Alta Sabarce, más o menos, que era comandante general de la Armada, desde 2003 hacia acá, lo abyectos que han sido los oficiales que les ha tocado dirigir tanto el Ministerio de la Defensa como los componentes. Pero la verdad es que ahí lo que hay es una institución que cumple órdenes del Estado, y el Estado o la jefatura del Estado hasta ahora está en manos del señor Nicolás Maduro Moro, heredero del comandante supremo intergaláctico eterno y todos los calificativos que le quieren dar al desaparecido Hugo Chávez. Y bueno, uno se consigue con este tipo de manifestaciones violatorias de la Constitución, pero es que la Constitución se viola ahí, se viola en todas partes. O sea, el tema es que uno siempre espera de los militares, y en efecto, por no ser así, es que yo hoy estoy aquí hablando contigo y no estoy uniformado. Uno siempre espera que los militares sean los más severos en la disciplina y exactos en el deber, y que no incurran en este tipo de gravísimas violaciones a la Constitución, que en particular en el 328 dice: una institución esencialmente profesional, sin militancia política, que se encuentra al servicio de la nación y no de persona o parcialidad política alguna. Recuerdo haberle leído ese artículo y lo tengo grabado en la memoria. Recuerdo haberle leído ese artículo a mi tripulación el día que les dije que en mi barco no se decía patria, socialismo, muerte. Pedro, tú hablas de una Fuerza Armada que cumple con lo que dice la Carta Magna, que es que pues debe obedecer. Te interrumpo, Carlos, te interrumpo. No estoy diciendo que cumpla lo que dice la Carta Magna. Yo estoy diciendo que la Fuerza Armada obedece al Estado. Es un concepto de Samuel Huntington, tal cual lo hace la Fuerza Armada. El Estado o la jefatura del Estado está representada en el señor Nicolás Maduro Moros hoy, por decisión incluso de la oposición venezolana en su momento, que dijo: no, ellos no ganaron las elecciones, pero luego se quedaron tranquilos y reconocieron. De modo que el militar
sí, en efecto, se está violando la Constitución, pero está obedeciendo a la jefatura del Estado. Y alto, que los militares tienen que ser obedientes, porque la misma obediencia que han tenido estos militares hacia esta jefatura de Estado es la que un eventual nuevo gobierno le va a exigir a esos militares que sean obedientes a la jefatura del Estado. Entonces no, se está violando la Constitución, en efecto, pero hay obediencia al jefe de Estado. A eso es a lo que me refiero y disculpa la interrupción, Carlos. No, no te preocupes, ahora te interrumpo yo. Reciben órdenes contrarias a la Carta Magna. ¿Tiene algún militar, algún oficial, cómo decir, me opongo a esto, apegado a la Constitución, a las leyes vigentes en Venezuela? Lo pudieron haber tenido hace mucho tiempo, pero ya el proceso de destrucción es muy avanzado. Entonces, fíjate, hay cuestiones que la gente no ve. O sea, aquí nosotros en Venezuela constantemente defendemos al empleado público. Al empleado público que no está de acuerdo con el régimen, supón un abogado que trabaja en la Procuraduría General de la República o en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y vive murmurando al gobierno, pero entonces lo defendemos porque él está cuidando su trabajo, está cuidando su salario. Bueno, el militar es peor. El militar es un empleado público en minusvalía porque su único empleador, el único empleador de un militar o de una persona formada en la carrera militar es el Estado. Entonces no te creas que allí están felices con el Patria. Por supuesto que lo hay de todo y las Fuerzas Armadas de cualquier país lo que son es la representación del pueblo en armas. Infinidad de compañeros que dicen, que saludan al superior y le dicen patria, socialismo, muerte, y ves a la esposa en la redoma de Guaparo ahí en Valencia con la gorra tricolor en una marcha opositora. Pero no es la Fuerza Armada. La institución como tal no es chavista. Desearía el gobierno venezolano que la institución fuese chavista. Que existe un control férreo sobre los oficiales, sí lo existe. Que existe la aspiración de muchos de llegar a ser generales para entonces poder cambiar la situación. Bueno, sí, muchos llegan con esa buena intención y terminan siendo un Padrino López. Pero las personas no son chavistas porque Chávez los haya, y mucho menos el militar. Lo que sí es que cada vez más rápido estamos perdiendo promociones de oficiales formados en democracia y la gran pregunta es ¿cómo estarán saliendo estas promociones que salieron del año 2007 en adelante? Y me refiero a 2007 porque el adoctrinamiento se radicaliza en las escuelas militares después del vacío de poder y después de los incidentes del año 2002, y ya es en la promoción que ingresa a las escuelas militares en el año 2003 que comienza a haber un adoctrinamiento severo dentro de las escuelas. Entonces esta promoción que entró en 2003 termina graduándose en el año 2004. Incluso redujeron en ese tiempo el tiempo de formación militar de 5 a 4 años para graduar más promociones. Pedro, el hecho de que Padrino López haya sido ratificado 2 años seguidos en los 2 cargos más importantes, ministro de Defensa, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Venezolana, eso, ¿cómo lo lees tú? ¿Es posible que el gobierno no siga teniendo ese brazo ejecutor que ha significado la Fuerza Armada para imponer su ideología, su modelo de gobierno a como dé lugar, como lo ha hecho el gobierno revolucionario en Venezuela? Bueno, mira, Padrino López es así. Uno en realidad cuando empieza a seguir estos temas militares, uno no sabe, y ahora que está de moda El despertar de la fuerza, ¿no? Esta película icónica de nuestra generación, Caco, uno nunca sabe para qué lado de la fuerza está jugando Padrino López. Seguramente que Nicolás Maduro debe tener mucha confianza en él. Uno no sabe cuáles son los compromisos que tienen a Padrino López jugando el papel que juega. Hay rumores de una situación irregular en la cual estaría en curso un familiar directo de Padrino López. Uno no sabe si juega como lo hace porque está presionado de ese lado o si está buscando un acuerdo conveniente con alguna autoridad en el extranjero. Uno nunca sabe eso. Pero te cuento que lo que viene abajo, por lo menos en lo que es la alta oficialidad, no es mucho mejor que Padrino López. Y de paso, le queda mucho más tiempo
Padrino López es de una promoción que ya debió haber pasado a retiro, si no me equivoco, la promoción 2004, que debió haber pasado a retiro en 2004. A partir de esa fecha se incrementó el tiempo de servicio, ya hace muchos años, ya muchos años antes que Chávez, de 30 a 33 años. Y esa promoción del 85, que debería pasar a retiro en 2005, en realidad va a pasar a retiro en 2008, porque le dieron 3 años más de servicio activo a esa promoción. En esa promoción tú vas a conseguir a personajes como Franklin Monplaisir, comandante general de la Armada, que es radical, chavista, o sea, que tú sí puedes decir ahí, este es un chavista convencido, por los motivos que sean, por motivos ideológicos, por motivos afectivos o por motivos utilitarios de bienestar de él. Pero Franklin Monplaisir, Nelson Reverol, si son personas sumamente... Además, la 85, que debería pasar a retiro en 2005, va a pasar a retiro en 2008, en particular en el ejército, es la promoción que le llaman la promoción de los centauros. Es la promoción esa que Hugo Rafael Chávez dirigió como comandante de esa promoción en el último año en la Academia Militar. Son como quien dice los ungidos de Chávez. Y después de esa, 2 años después, promoción 87, en el ejército viene la promoción Montilla, que es la promoción de Diosdado Cabello. De modo que no nos pongamos a buscar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas debe haber algo, pero dentro de ese generalato próximo a ocupar cargos de alto mando. La institucionalidad de las Fuerzas Armadas está en lo que en algún momento llamaron comacates. Yo le agregaría los coroneles, ¿no? O sea, coroneles, comandantes, mayores, capitanes. De tenientes ya no sé si ya vienen muy adoctrinados. Pero no tengamos, o sea, Padrino López, ¿por qué juega como lo hace? Es un enigma. Es un enigma para todos, para los que estamos viendo desde afuera las Fuerzas Armadas. Él tendrá sus compromisos que lo obligan o por los cuales de manera convencida hace lo que hace. Pero lo que viene en las promociones inmediatas por debajo de Padrino López no es nada alentador, no da muchas esperanzas. Pedro, me queda poco tiempo, me voy a robar unos minutos más para una última pregunta. Tú dices que lo que viene es mucho peor, no es nada alentador, porque son personas que estarían vinculadas a promociones con Diosdado Cabello, con personas vinculadas al alto gobierno. Es decir, ya la oposición en Venezuela está diciendo que llegó la hora de revocarle el mandato a Nicolás Maduro. Si se llegara a concretar esa salida de Nicolás Maduro del poder de la presidencia de la República, ¿pudiera ser la Fuerza Armada una Fuerza Armada gorila que se va a oponer a la decisión del pueblo en votos? No, definitivamente no, a pesar de lo que te digo. El tema es que dentro de la Fuerza Armada hay personajes que están involucrados hasta las orejas en situaciones muy sucias y muy corrompidas. Y los venezolanos, por desgracia, y en particular en los últimos 17 años, nos hemos olvidado de vivir y nos hemos acostumbrado a sobrevivir en una situación que se está postergando, pero que va a llegar, de un enfrentamiento entre poderes que genere situaciones conflictivas. Creo que fue justamente hace un año que te dije en una entrevista en este mismo espacio, Carlos, que la situación económica en Venezuela iba a llegar a niveles apocalípticos. Lo reitero hoy. No lo estamos viendo todavía porque la gente está en una narcolepsia con el show que se está dando desde la Asamblea Nacional, y entonces estamos pendientes sacó los cuadros, le sacó la lengua, le dijo esto. Lo que viene no es agradable. En medio de ese entorno, los militares decentes que hay todavía en este país, va a tocarles enfrentar a estos señores involucrados en situaciones extremas de corrupción y de presunto narcotráfico. En ese enfrentamiento, que va a ser en todos los niveles, y no solo en el ámbito militar, sino en la vida civil, entre los poderes, entre el judicial con el legislativo y todo, quien logre mostrar más fuerza es quien va a asumir el control del caos que se va a generar en Venezuela. Bien, es Pedro Pedrosa, nos acompaña desde la capital venezolana, militar retirado, por supuesto, de la Armada y consultor político. Pedro, mil gracias por atender nuestra llamada.
Gracias, Carlos. Feliz tarde. Gracias por la oportunidad y saludos a toda la teleaudiencia de NTN 24, el canal de las Américas.